Así que vamos a ir ahora a la cita que vamos a utilizar como base, que está en el libro de Jeremías, el libro del profeta Jeremías, el capítulo 29. Yo estoy contento y agradecido de Dios que hoy puedo traer una palabra que sé que a más de uno va a hablar. Y tengo tanta seguridad de esto porque además de que sé que de parte de Dios ha venido, el Señor se ha encargado de confirmar en cada minuto. Anoche, a eso de las 10 de la noche, recibí la llamada de un loco. No lo estoy diciendo de manera irrespetuosa. Fue un pastor el que me llamó, el pastor Newton Ramírez. No, y digo que no lo estoy diciendo de manera irrespetuosa, porque es que el pastor Newton, la Biblia dice que al hombre natural las cosas espirituales le parecen que locura. Y este hombre tiene una pasión por las cosas del Señor, de verdad que no se entiende racionalmente. Y entonces usted lo mira y cree que es un loco. Me llamó a las 10 de la noche y yo dije, pero él no se dio cuenta a la hora a la que me llamó. Y si usted me pregunta, ¿para qué me llamó? Yo no le sé decir porque hablamos muchas cosas y nada en específico. Sin embargo, en medio de la conversación, y qué bueno que aquí están, por ejemplo, Mélido y Rubén, que creo que fueron a las dos personas que ayer le dije, voy a predicar mañana y voy a hablar de futuro y de esperanza. Y en medio de nuestra conversación, digo que qué bueno que ellos están aquí, que me sirvan de testigo, porque en la noche entonces él me dice, ¿y tú vas a predicar mañana? Y yo le dije, sí, yo voy a predicar. Y dice él, ay, tú que estás cansado, pero qué bueno, porque la iglesia necesita oír la voz de su pastor y tú le predicas de Jesucristo, de futuro y de esperanza. Y yo dije, gracias Señor, porque confirmas. Luego llego temprano a la escuela dominical y la hermana Maribel empieza a hablar y yo le digo, toma nota para que veas si en el mensaje no menciono al menos 5 cosas de las que hablaste en la escuela dominical. Y como si eso fuera poco, en la alabanza entonces, usted se va a fijar que algunas de las canciones que cantamos hablan de lo que Dios tiene para ti hoy. Quiere decir, hermano, que Dios te quiere hablar. Dios ha tenido cuidado de mí y Dios tiene cuidado de ti. Así que prestemos atención y dispongamos nuestros corazones para oír lo que Dios tiene para nosotros. Señor, gracias que voy a hablar tu palabra. Tu palabra es buena y ya está bendita por ti, Señor, porque salió de ti. Ahora, Señor, que nuestros corazones sean lo suficientemente sensibles para escuchar lo que tú tienes que decirnos y ponerlos por obra. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé, hermanos, cuántas personas aquí algunas veces han estado en situaciones difíciles o quizás en este mismo momento están atravesando procesos de los cuales pudieran pensar incluso, y no es una blasfemia lo que voy a decir, de que Dios se ha olvidado de usted. Hermanos, no me da temor expresar eso, porque muchas veces, aunque somos personas de fe y declaramos su palabra, cuando estamos en medio de ciertas situaciones, nosotros llegamos a pensar, ¿se dormirá aquel que me guarda? ¿Será que se ha olvidado de mí, mi Señor? Es más, usted quiere que le diga, Jesús, nuestro Señor, nuestro modelo, cuando estuvo pasando por su proceso, y usted sabe que pasó un proceso, no es exclusivo de usted. No es usted el único al que la aflicción y los procesos de la vida le han tocado. Jesús mismo tuvo que atravesar un proceso doloroso para cumplir el propósito para el cual Dios le había enviado y para el cual Él mismo se había dado. Y en medio de ese proceso exclamó, búsquenlo en la Biblia, Elí, Elí, lama sabactani. Que la Biblia dice, traducido es, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, que en un proceso difícil, como el que quizás alguno está atravesando, muchas veces es necesario que expresemos con honestidad y le digamos, Señor, es que te has olvidado de mí.
para que su palabra pueda traernos aliento y decirle, no, hijo mío, yo no me he mudado, porque en mí no hay mudanza ni sombra de variación. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mi vara y mi cayado te traen aliento. Y el pueblo estaba en esta situación, el pueblo de Israel, en el libro de Jeremías lo hemos estudiado, en el cual por el pecado, y no me quiero enfocar en esa parte, pero habían sido entregados por Dios mismo en cautiverio al imperio babilónico. Y en medio de aquel dolor se desarrolla este capítulo que voy en este momento a leer. Capítulo 29 dice, estas son las palabras de la carta. Hermanos, qué bueno es cuando en medio de dolor Dios nos habla. Pero sobre todo qué especial es recibir una carta de nuestro amado. Mientras estudiaba esto, no pude evitar recordar cuando mi padre recibió al Señor. Porque por 14 años habíamos estado nosotros siendo miembros de esta congregación y orando por él. Es más, mis mejores mensajes se los prediqué a él en nuestros viajes familiares. Y siempre él me decía, mi hijo, el Señor es mi amigo. Y el día que él quiera que yo me convierta, me va a enviar una carta. Y saben, el día que llegó a mi casa con lágrimas en los ojos, diciendo qué tengo que hacer para bautizarme, es porque un hermano le entregó un tratado hecho en una hoja de mala calidad, sin color, sin ninguna apariencia. Sin embargo, tenía la forma de una carta y le decía, querido hijo, y al final firmado, tu Señor. Recibió de parte de Dios la carta que sus labios habían declarado que Dios le enviaría cuando quisiera que él le aceptara, y era el tiempo oportuno, era el tiempo de salvación para él. Y de igual manera escribió el profeta Jeremías una carta a aquellos que estaban en el exilio en Babilonia. Pero miren en la condición, dice, desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Un paréntesis dice, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los gobernantes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los ingenieros de Jerusalén, por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la carta decía. Hermanos, miren, lo que está diciendo es que ya se habían llevado a todos los ingenieros, a los profetas, a los artistas, o sea, cualquiera que pudiera reconstruir muros y todo lo que tuviera que ver con eso, había sido llevado, pero además hubo una segunda, donde entonces se llevaron los ancianos, los profetas, los sacerdotes. Y desde allí, en ese momento, hermanos, si tú piensas que tu proceso está siendo difícil, y escúchame, porque no estoy hablando a Jeremías ni al pueblo de Israel ahora. Si tú piensas que tu proceso está siendo bien difícil, déjame decirte que Dios tiene palabra para ti hoy. Que hay una carta escrita de Dios para ti hoy. Lo que pasa es que debes poner tu oído, no en lo que la circunstancia instruye, no en lo que tu dolor y tu corazón, el corazón del hombre es engañoso, dice la Biblia. No te lleves de tu corazón, llévate de lo que la palabra de Dios habla a tu corazón. En esta semana hablaba con una hermana que amo demasiado, que me privilegió con una llamada a mi casa. Y ella me compartía de un testimonio, una palabra que alguien le había dado, tremenda para su vida, donde hablaba de que como Faraón llamó a José, es decir, ser llamado al palacio donde está la autoridad, así también ella. Pero dada la circunstancia que me presentaba, ni se veía el faraón, ni se veía el palacio. ¿Saben? Y yo sé que Dios lo que promete, lo cumple.
Pero hablando con ella allí mismo, el Señor me dio una tremenda revelación, la cual compartí con ella. Y dije, no te preocupes si no ves el palacio o no ves al faraón. Es posible que estés en la cárcel, busca al copero. Porque lo que pasa, amados hermanos, es que nosotros queremos ir al palacio, pero no nos gusta pasar por la cárcel. Y sin cárcel no hay palacio. ¿Cómo fue llamado José a la presencia del faraón? Porque el copero, dada la situación que había en palacio, dijo, ay, mi señor, yo recuerdo que cuando usted se enfadó con nosotros y nos mandó a la cárcel, en la casa del capitán, allí conocimos a uno de buen testimonio. No importa si estás en la cárcel, sé luz y sé sal. No importa si estás en la cárcel, cree en Dios y sus promesas. Y sé un buen ejemplo de Jesucristo y cumple el propósito para que el Dios te ha llamado. No esperes estar en el palacio. Si Dios te ha prometido palacio, te pondrá en el palacio porque Él es un Dios que no miente. Pero si estás en la cárcel, igual sus ojos están sobre ti. Glorifícalo con todo lo que haces. Así que si hay un proceso en tu vida, glorifica a Dios. Estás en la cárcel, busca al copero y cumple tu propósito en ese lugar para que luego Dios te llame a su palacio. Y la carta decía lo siguiente, verso número 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Hermanos, era necesario hacer este énfasis que el profeta hacía al iniciar esta carta, porque este pueblo estaba en medio de un pueblo idólatra. Y tenía el profeta que recordarle quién era el único y verdadero Dios al que ellos servían y adoraban. Jehová, el Dios de los ejércitos, ese es el Dios de Israel. Hermanos, en medio de la situación, recuerda quién es tu Dios. No te fijes tanto en lo que tienes que conseguir, en la meta que tienes que lograr o en el problema que te preocupa. Recuérdate que tienes un Dios grande y todopoderoso, el alfa, la omega, el principio y el fin. Y recuerda que ese es el Dios al que adoras. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¡Qué Dios tan honesto! Porque en medio de esa situación de dolor, decir, yo soy el Dios que te hice ir allí. Hermanos, Dios no hace mal a nadie, pero en su inmenso amor con el que nos ama, le es necesario, así como a Jesús le fue necesario pasar por Samaria, para encontrar a aquella mujer y traer también sanidad allí. También a Dios le es necesario permitir que nosotros pasemos esos procesos para forjar en nosotros el carácter y la imagen de Cristo. Porque yo inicié diciendo que Cristo pasó sus procesos, fue probado y aprobado. Y en Él nosotros tenemos las fuerzas para de igual manera lograrlo. Y entonces en el verso 5, hermanos, el Señor me habló de una manera maravillosa, porque me dio aquí claves acerca de lo que debemos hacer en medio de los procesos. Hermanos, y es que aún los que no estén pasando procesos, le van a llegar sus procesitos. Ay, Dios. Yo quería futuro y esperanza, ¿verdad? Sí, pero palabra de Dios. Entonces tenemos que estar preparados para que allí sea que saquemos nuestro verdadero carácter cristiano. El verso 5 dice, ustedes que están en ese cautiverio, en ese proceso, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas,
multiplicaos allá y no disminuyáis. Hermanos, para mí esto fue una revelación maravillosa que el Señor habló a mi corazón. Porque no quiero detenerme en tanto en cómo usted edifica. Edificar significa tal cosa. Plantar significa tal cosa. Multiplicar significa tanto. Aquí nosotros desde que llegan le tenemos una clase para nuevos creyentes de bautismo. Una leche espiritual. Luego cuando se bautizan tenemos el borrón y cuenta nueva, que también para los primeros pasos. Una vez que terminan borrón y cuenta nueva, se pueden integrar al servicio de la iglesia. El servicio enseña, el servicio sana, el servicio levanta. Pero una vez están integrados al servicio, tenemos la escuela de liderazgo, fundamentada en el libro de Nehemías. Y allí se les enseña. Y para allá, cuando han pasado todos los tipos de comida, entonces la escuela de teología es la clase de cocina, para que usted aprenda a cocinar la misma comida que se va a comer. Tenemos todo eso listo y usted me ha visto que hace varias semanas que le digo los versículos por mitad para que usted lo complete. Que le digo, lean este capítulo en su casa, porque es necesario que usted haga un esfuerzo. Es necesario, hermano, que usted se preocupe y procure recibir de Dios palabra. Como decía en la escuela dominical hoy, 1 hora solamente no es suficiente. Imagínese que yo comiera 1 hora a la semana. No tuviera este cuerpo ñoño que tengo. Entonces es necesario que usted busque y por eso no me voy a detener a decir cómo se edifica, cómo se planta, cómo se multiplica. Pídale al Señor que les revele. Ahora, lo grande que el Señor me ha dicho es todo lo contrario a lo que dice aquí. Es que en el momento del proceso nosotros damos la espalda a lo que la palabra de Dios establece y hacemos todo lo contrario. Es en medio de los procesos cuando usted, en vez de edificar, destruye. No hay, hermanos, una cosa más tremenda que una persona que está pasando por prueba. Sí, justificado que tú estés atribulado porque qué fuerte lo que te ha tocado. Pero en medio de ese problema que ya es de por sí grande, estás destruyendo tu relación con tu esposa porque nadie se te puede acercar para hablar. Está destruyendo tu relación con tus hijos. Está destruyendo tu relación con los hermanos de la iglesia. Los vecinos ya no quieren saber de ti. Solo porque en medio del proceso estás destruyendo y no edificando. Hermanos, si hoy es el día de detenernos, hacer un alto y decir, el proceso no determina mi reacción, la palabra de Dios lo hace. Y la palabra de Dios me envía a que en medio del proceso edifique. Hermano, puede venir alguien negativo y esto fue, de verdad lo sentí como una revelación de Dios a mi vida. Porque puede venir alguien a decir, el pastor no leyó el texto completo. Hermano, lo leí. Porque lo que Dios le estaba diciendo es que como iban a durar mucho tiempo ahí, se acomodaran. Pues si tú quieres, hermano, tómalo de esa manera y acomódate en medio de tu proceso. Si te sientes tan bien en medio de él. Ahora lo que yo te estoy diciendo esta mañana es que Dios te manda a que en medio del proceso edifiques. Y si edificas, ¿sabes para quién va a ser el beneficio de esa edificación? Para ti mismo. El obedecer a Dios siempre nos hace bien a nosotros mismos. Por eso dice, edifica casas y habitarlas. Las casas no se van a quedar solas. Las casas no se están levantando con el propósito de ser una gran escultura. Es que van a servir para tu bendición, para tu propia protección. Así que a partir de ahora, hermano, fíjate en lo que estás haciendo en medio del proceso. Fíjate si te pusiste enemigo del pastor, porque en medio de este dolor no vino a darte un abrazo. Fíjate si dejaste de venir a la iglesia porque el pastor no te fue a visitar cuando te dolió la muelita aquella que te dolía. Hermano, no destruyas, edifica. Número 1. Número 2, plantad huertos. Hermanos, el plantad
porque lo hemos hablado, la promesa de abundancia maravillosa que Dios nos dio en este año, que se está cumpliendo en medio de nosotros, porque ya el año está corriendo y Dios no deja de hacer lo que promete, siempre cumple sus promesas. Y una de las cosas que habla es de que nuestras manos deben esforzarse, y Él promete que la tierra dará su fruto. Quiere decir que el plantar huertos conlleva un esfuerzo. Hermanos, pero hay personas que dan la espalda a lo que la palabra de Dios establece. Y cuando están en un proceso, se encierran a sí mismos en una depresión. Y entonces dicen, yo no voy a trabajar, que me voten. Yo voy a llegar tarde porque yo me lo merezco. Yo estoy dolido. No, yo no voy a ir a ese happy hour. Yo no soy Lorenzo, que vaya Lorenzo. No, pero el pastor no me tiene misericordia. Me mandó a poner la mesa de la comunión, sabiendo que hace 2 semanas que a mí me dio una gripe. Hermanos, pero peor aún, cuando encerrados en la depresión, damos de espalda a las cosas del Señor, al servicio para nuestro Dios y a los propósitos eternos con los cuales Dios nos ha llamado. Porque estoy tan centrado en mi dolor que me olvido de que sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Hermanos, lo que enseñamos y lo que cantamos no es para entretenernos, es para aplicarlo en esos momentos de proceso, en esos momentos de dolor. ¿Usted se puede identificar con esto? Pues ya no más. A partir de ahora, en medio del proceso, vamos con nuestro dolor a seguir plantando y sembrando la semilla que Dios ha depositado en nosotros. Y vamos a hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Porque entonces, mira lo que dice: cuando plantes los huertos, comerás el fruto de ellos. Si te quedas centrado en tu tristeza, si te quedas centrado en tu depresión, si te quedas centrado en el proceso que estás pasando, entonces te vas a morir de hambre. Me refiero a hambre espiritual, pero algunos hasta hambre física, porque nace la edad. Trabajan y echan el jornal en sacos rotos. Entonces, hermano, tú tienes derecho a sentirte triste. Sí, mira, ya yo reconozco, sí. Es verdad que te ha tocado tantas cosas, sí. Tú tienes la razón, sí, a ti, vamos a hacerlo aquí, sí, esto, lo otro, aquello, wow, sí. Está bien, hermano, yo te entiendo. Entonces, con más ánimo, levántate y siembra, riega la semilla para que puedas comer fruto de ese huerto que siembras. Y en tercer lugar, multiplícate. Oh, santo. No importa el proceso, hermanos, uno más para Cristo. No importa el proceso que estás atravesando. Muchas veces con dolor he tenido con situaciones cercanas, fuertes, que me dan directo al corazón. He tenido que pararme aquí y con mucho mayor ánimo y gozo lanzo la palabra de Dios, porque es necesario que se multiplique lo que Dios ha puesto en mí. ¿Por qué, hermanos? Porque al final de cuentas, el dueño de la vid no te va a preguntar cuántos obstáculos se te presentaron en el camino, ni qué tan difícil fueron las circunstancias, porque Él conoce cada detalle de tu vida.
Al final del camino, el dueño de la vid te va a decir: te di 5. ¿Qué hiciste con ellos? O te di 3, o te di 1. Y te va a decir: si sabes que yo ciego donde no sembré, ¿por qué enterraste ese talento que te di? ¿Por qué no lo llevaste siquiera al banco y me lo devolviste, al menos con los intereses? Yo no sé tú, hermano, pero yo vine a Dios con las manos vacías. Pero la próxima vez que vaya a Él, no quiero volver con las manos vacías. Cuando le conocí, vine sin nada, pero a Él volveré con el fruto de lo que Él me ha encomendado. Y es lo que yo quiero para ti también. Vamos a seguir leyendo. El verso 7 es un verso hermoso. Hermanos, y es un verso tan difícil de ejecutar en aquella época como lo es ahora. Pero dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hermanos, tú y yo estamos llamados a orar por la paz de esta ciudad. Tú y yo estamos llamados a ser pacificadores. ¿Ustedes escucharon lo que dije? Yo no dije que tú y yo estamos llamados a ser enchinchadores. Es una palabra muy dominicana que yo no sé cómo Crawford la va a traducir. Pero hermano, aún en las iglesias, ya vamos a decir en otra iglesia, porque el domingo pasado hablé tanto y dije en esta iglesia. Entonces vamos a decir que en otra iglesia usted ve los mismos hermanos y que lo que buscan es: pero mira fulano, ¿tú no has notado que fulano te está haciendo esto? Oye, pero si no lo ha notado, no le está molestando siquiera. Pero ahora que tú, entonces va a estar atento. Oh, pero es verdad. Mire, y es por mí que está haciendo eso. Hermano, tú y yo tenemos que procurar la paz en la iglesia, pero también en nuestra ciudad. A mí no me gusta de verdad, hermano. Y miren, yo no soy político partidista, no me gusta ningún partido. Y a todos los que me invitan voy. Porque yo no sé ellos, pero yo tengo un propósito. Que es hablarle de Jesucristo. Pero saben, no me gusta cuando todo lo que se dice de estos políticos es malo. Y es verdad que son malos. Pero entonces vamos nosotros que somos gente de fe a ver las cosas que no son como si fueran y a proclamar y decir: Señor, esta ciudad tendrá gobernantes que te sirven, que te aman y que tienen temor de ti. Y si se nos hace tan difícil decir que tienen, por lo menos digamos que tendrán. Hablemos en fe, pero procuremos la paz de la ciudad, porque una vez más los beneficios para quienes son. Que dice allí que teniendo la ciudad paz, tendréis vosotros paz. Dice la palabra del Señor: porque así ha dicho Jehová, verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Ustedes saben qué era lo que estaba pasando. Usted lo va a estudiar, porque esa fue la tarea que dejé. Lo que estaba pasando, que el pueblo, yo hice la introducción de la condición en que estaba en Babilonia, cautivos. Y allá habían unos profetas que en nombre de Jehová estaban diciendo: no, esto se va a acabar porque nuestro Dios es Dios fuerte. Y Él vencerá a todos nuestros enemigos y mañana nos vamos de Babilonia.
Cuando Dios mismo dijo, yo fui que los hice ir hacia allá, porque hasta que su carácter no sea moldeado, no los voy a traer aquí. Entonces, por más que tú vayas a buscar profetas que te digan, tú estás bien y no temas, porque esto que tienes mañana ya no estará. Hermano, yo deseo eso para ti también. Yo deseo que te vaya bien, que ninguna enfermedad toque tu casa. Pero nunca diré de parte de Dios lo que son solo deseos de mi corazón. Ahora, cuando me levanto y digo de parte de Dios, Dios te dice tal cosa, es porque estoy seguro que hablo en nombre de nuestro Señor. Es necesario que tú y yo dejemos de estar buscando palabras complacientes. Es la segunda vez en menos de un mes que el Señor nos habla esto. Yo no sé a quién le está hablando Dios. Y que nosotros busquemos refugio, consuelo, alimento, sabiduría, dirección en la santa y bendita palabra de Dios, que es siempre la misma. Permanece para siempre. Por eso el Señor dice, ellos están hablando, pero yo no los envié. Hablarán en nombre de otro, no en nombre mío. Y entonces el Señor sí declara su palabra. Miren qué interesante. Dice, porque así dijo Jehová. Ya no los profetas, ya no los adivinos, ya no que se soñó el vecino. Ay, pastor, que tuve tal sueño. No. Así ha dicho Jehová. Palabra de Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Una vez más, una persona en medio del proceso y lleno de negatividad dijera, imagínate, 70 años y esa es la respuesta que Dios me va a dar. Esa era la palabra que yo estaba esperando de Dios. Esa es la palabra de Dios. Si tú quieres, lo quieres ver así. Ahora yo lo veo como Dios me lo reveló. ¿Quieren saberlo? ¿Quieres saber lo que Dios me reveló allí? Cuando Dios decretó 70 años, lo que estaba diciendo, que este cautiverio terminaría, que no era para siempre. Este proceso no es para siempre. Este proceso tiene una fecha límite en tu vida. Este proceso tiene caducidad. Este proceso no es para siempre. Quizás no son 70 años. Quizás es un día, quizás es una semana, quizás es un mes, quizás es un año y quizás será una década. Pero este proceso tiene caducidad. Dios no te hizo para morir en ese proceso. Dios tiene una salida para ti. Sin embargo, mientras el proceso tiene caducidad, dice el Salmo 103 en el verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que lo temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Cuántos guardan los pactos del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a poner sus mandamientos por obra? Pues yo no sé el proceso en tu vida, cuál es el límite o cuál es la caducidad. Tú puedes preguntárselo al Señor, pero lo que sí declaro sobre tu vida es que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre ti, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Y lo digo con toda autoridad, porque lo acabo de leer en la santa y bendita palabra de Dios. Entonces esa promesa es para mí. Esa promesa es para Abril. Y esa promesa es para los hijos de Abril. Y yo no sé si yo llegaré a conocer los hijos de Abril. Hermanos, no lo digo con miedo. Yo estoy listo. No se asuste, no se asuste. Pero lo que yo sé, que sobre los hijos de Abril aún no conocieren a su abuelo, la misericordia de Dios será
desde la eternidad y para la eternidad, porque el que lo prometió es fiel y lo cumplirá. Santo es el Señor. Alabado sea el Señor. Yo no sé a usted, pero a mí eso me llena de gozo. Yo no sé a usted, pero a mí eso me alegra y me permite seguir con gozo haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, porque Él ha prometido tener misericordia de mí. Hermanos, y si cuento con su favor y con su misericordia, ¿qué más necesito? Necesito una casa más grande, necesito un carro mejor, necesito tener un avión. No necesito nada, hermanos. Cuento con el favor y la misericordia de Dios sobre mi vida. Santo es el Señor. Y Él me hará volver, como prometió. Y dice, porque yo sé, me pasó lo mismo esta semana que la semana pasada. Es un verso que cito mucho en mis mensajes, pero que nunca había predicado de ese texto. Recuerda que lo dije la semana pasada. Y esta semana me pasó lo mismo. Usted se va a dar cuenta ahora. Y yo le doy gracias a Dios, porque usted me ha visto que he predicado todo el mes de febrero. No le voy a compartir por qué. Yo sé por qué lo estoy haciendo. Estoy honrando a alguien que en una conversación conmigo me sugirió esto. Y lo quise hacer como una manera de honrarlo. Y saben, yo estoy muy cómodo porque a veces predico una sola vez en el mes. Y eso me da mucho tiempo de prepararme. Y ahora me he sentido un tanto incómodo porque no he tenido todo el tiempo para prepararme. Quizás son las veces que he predicado con menor tiempo de preparación. No sin prepararme, hermanos, porque yo no me subiría a este lugar si no sé que tengo palabra de Dios para compartir. Pero con menor tiempo de preparación. Sin embargo, Dios ha sido un Dios tan fiel y tan bueno que me ha dado la palabra que yo primeramente necesitaba. Y que también sé que ha sido y que será, porque viene de Él, de bendición para el pueblo. Entonces dice la palabra del Señor de esta manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo no sé, hermanos, por qué buscamos en otro lado. Porque no importa si nos dice 70 años. Es para nuestra bendición. Mira lo que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo quiero leerlo en la Nueva Versión Internacional. Perdónenme, ya yo estoy terminando. Si usted cree que estoy lloviendo sobre mojado, pero quiero que me permitan, porque de verdad es la forma en que yo la cito regularmente, porque me gusta la manera en que lo dice. Dice, porque yo sé muy bien, óyeme bien, puerta abierta. Cada uno de ustedes diga su nombre. Óyeme bien, Jorge Duarte, diga usted. Te dice el Señor, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo no sé cuál es el proceso. Yo quisiera ahora tener palabra de ciencia, de conocimiento, de profecía sobre tu vida y saber cuál es el proceso que tú estás presentando delante de Dios. Pero Dios, en su gran amor con el que me ama, no me lo permite, porque sabe que no soportaría. Pero una cosa sí quiero hacer en esta mañana, es declarar sobre tu vida una palabra que te dé un futuro y una esperanza. No porque es el deseo de mi corazón, y lo es, sino porque es la palabra de Dios que me ha mandado con autoridad a enseñar sobre tu vida y decir, Él tiene para ti pensamientos de bienestar, no de calamidad. Pastor, pero mi vida ahora mismo es una calamidad. Tiene fecha de caducidad, porque su misericordia es contigo. Porque sus pensamientos para ti son de bienestar, para darte un futuro y una esperanza. Santo es el Señor. Y entonces lo maravilloso es nuestra reacción, que con anterioridad es descrita por Dios, como ya Dios disfrutando ese momento
en el que nos bendice y nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ve y la narra la expresión nuestra. Una expresión de adoración, de buscar de Él. Verso número 12 dice: entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Santo. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Hermanos, miren, con esto termino. Hay una diferencia entre buscar y buscar de todo corazón. ¿Saben? Eso yo lo vivo a diario en mi casa. Para mí es muy fácil graficar este concepto. Yo busco, Yulisa busca de todo corazón. Cuando yo quiero ponerme un pantalón corto, me pasó ayer cuando llegué a mi casa. Le digo: mi amor, necesito un pantalón corto. Y ella me dice: está ahí en el hamper del closet. Yo abro el closet, miro el hamper, muevo 2 o 3 piezas y no encuentro el pantalón. Pero entonces ella, hermano, y tengo que decirlo, usted sabe que yo hablo muy bien de mi esposa siempre, pero tengo que decirlo que en esos momentos ella se levanta un poco molesta y me dice: tú nunca encuentras para que yo tenga que buscarlo. Y va al mismo closet, al mismo hamper, mete la mano y saca un pantalón corto. Yo no sé si usted está tomando la idea. Qué bueno que se rieron. Pero ahora vamos a la aplicación bíblica. No es lo mismo buscar a Dios. Yo voy a la iglesia, yo me pongo a hablar con alguien en medio del mensaje, yo salgo allá afuera, me voy al colmado. Usted sabe que nos quitaron la panadería y yo dije: por fin los músicos no se me van a escapar. Y entonces nos pusieron una panadería cristiana. Entonces a cada rato yo salgo ahí y me encuentro a 2 de ellos. Dios bendiga, pastor. Pero como están dando unos hermanos, no puedo llamarle la atención. ¿Saben, hermanos? No te conformes. Yo quiero más de Dios. Yo necesito más de Dios. Por eso no es suficiente. ¿Saben? Nunca es suficiente en mi relación con Dios. No solo busques a Dios. Si le estás buscando, qué bueno, te felicito. No solo busques a Dios. Búscalo de todo tu corazón. Métete de cabeza. Dale todo a Dios. Pídele todo a Dios. Busca a Dios de todo corazón. Y Él te promete: seré hallado por ti. Él está aquí hoy. Y Él quiere ser hallado. Yo quiero que nos pongamos de pie. Yo quiero que haya una expresión en nuestro corazón de gratitud, de buscarle a Él. Él empezó diciendo, describiendo nuestra actitud al recibir su bendición, que le invocaríamos. Así que yo quiero que ahora nadie se quede sin alzar la voz e invocar y alabar el santo y bendito nombre de Dios. Yo quiero que ahora nadie se quede sin buscar el rostro de Dios. No te fijes en qué bonito cantan o tocan o el que está a tu lado, qué tan concentrado está. Ocúpate en buscar tú de todo corazón al Señor. De manera de que Él se haga presente y deje que nosotros le hallemos. Porque allí entonces Él dice: ustedes orarán y yo contestaré sus oraciones.